Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 15 del libro de los Hechos. En este capítulo el apóstol Lucas describe el concilio de Jerusalén, donde los apóstoles y los ancianos se reúnen porque hay un tema en discusión, un tema bastante complejo que puede dividir la iglesia. Y encontramos 3 lecciones aquí. Primero, la fe en Jesucristo es suficiente para la salvación, sin necesidad de seguir la ley judía, en este caso de la circuncisión. No la ley de los 10 mandamientos porque es diferente, pero ellos querían someterse o someter a los gentiles a la ley de la circuncisión, que tenían que circuncidarse para poder pertenecer al pueblo. Cuando ya eso quedó clavado en la cruz, lo dijo muy bien Cristo Jesús. Y aquí en el capítulo 15 entonces, los apóstoles explican y dejan claro el mensaje. Segunda lección, la iglesia debe ser inclusiva y acogedora para todos sin importar su origen o su raza. Es importante esto, ¿sí? Claro, como lo mencioné en unas reflexiones anteriores, no es permitir que todos hagan lo que quieran, no, hay que aceptar a todas las personas sin importar de dónde venga. Pero cuando se está equivocando claramente, alejándose de los principios bíblicos, allí existe el proceso de disciplina, que es el proceso que la iglesia maneja para que todo se haga decentemente y con orden, y siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Tercera lección. La decisión del concilio es un ejemplo de cómo la iglesia puede tomar decisiones basadas en la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Así que te invito a leer este capítulo para que encuentres grandes lecciones acerca de cómo gobernar, cómo dirigir la iglesia de Dios. Dice el versículo 1, Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Nótese bien que se levantan unos maestros que son falsos maestros, porque vienen enseñando teorías extrañas que los apóstoles claramente no enseñaban. Aunque venían del lugar donde tenían el centro de autoridad los apóstoles, sin embargo, estos maestros no tenían la autorización de enseñar lo que presentaban. Los apóstoles no les habían autorizado esto. Y no se menciona quiénes eran estos maestros, parece que eran fariseos que se habían convertido, pero tenían todavía esas tendencias en sus mentes, no habían sido convertidos totalmente. La sierva de Dios Elena de White en Review and Herald del 29 de mayo del año 1888 dice lo siguiente: en los días de Pablo había quienes constantemente hablaban de la circuncisión y podían presentar abundantes pruebas bíblicas para mostrar que era obligatoria para los judíos, pero esa enseñanza no tenía importancia en ese tiempo, pues Cristo había muerto en la cruz del Calvario y la circuncisión de la carne ya no podía tener más valor. El servicio simbólico y las ceremonias relacionadas con él se abolieron en la cruz. El grande y antitípico Cordero de Dios, que era lo simbolizado, se había convertido en una ofrenda a favor del hombre culpable, y la sombra terminó al aparecer la realidad. Pablo estaba procurando que los hombres comprendieran la gran verdad para ese tiempo, pero los que se decían ser seguidores de Jesús estaban completamente absortos en la enseñanza de la tradición de los judíos y en la obligación de la circuncisión. Otro texto del 14 de septiembre del año 1882 dice: no existe el contraste que frecuentemente se afirma que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, entre la ley de Dios y el Evangelio de Cristo, entre las ordenanzas de la dispensación judaica y la cristiana. Cada alma salvada en la primera dispensación fue salvada por Cristo, tan ciertamente como somos salvados por Él ahora. Los patriarcas y los profetas eran cristianos. La promesa evangélica fue dada a la primera pareja en el Edén, cuando debido a la transgresión se separaron de Dios. El evangelio fue predicado a Abraham. Todos los hebreos bebieron de la roca espiritual que era Cristo. Así que, querido hermano, el evangelio hoy no es diferente, es el mismo, y hay muchos que pretenden presentar un evangelio diferente hoy, como el que tenía Abraham, como el que tenía Adán, como el que tenían todos los patriarcas. Es la misma esencia, es el mismo. La salvación está en Cristo Jesús por medio de la fe, dice Gálatas. Cuando lleguemos a Gálatas podremos profundizar más, y en Efesios 2 también. Pero la salvación es por gracia, por medio de la fe
no por obras para que nadie se gloríe, y estos maestros falsos pretendían presentar una salvación basada en las obras, porque para ellos necesitaban todavía continuar con la circuncisión, cosa que ya Cristo había clavado en la cruz. Todas esas leyes y ceremonias, escucha bien, no los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos no eran sombra de la muerte de Cristo, no, los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios, y el carácter de Dios no ha cambiado. Santiago en el capítulo 1 menciona que en Cristo no hay mudanza ni sombra de variación, y si la ley es el reflejo de su carácter, entonces la ley no ha cambiado. ¿Por qué? Porque Él no cambia, el carácter de Dios no cambia, es el mismo. Primera de Juan 4:8 dice que ese carácter es amor, y la ley de los 10 mandamientos es una ley de amor, por eso no cambia. Pero lo que sí ha cambiado son esas leyes ceremoniales, como la circuncisión, como el sacrificar corderos. Esas son leyes ceremoniales que quedaron clavadas en la cruz. Sin embargo, mira bien que algunos todavía continuaban con esas prácticas y pretendían que los demás las hiciesen también, imponían sus pensamientos. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir en la iglesia, que alguien venga a imponer sus pensamientos. Por eso es que hay tantos desvíos y hay muchos que se han apartado de la iglesia y han creado sus propios grupos y dicen que allá tienen la verdad y que la iglesia ha apostatado, que la iglesia es Babilonia y todo eso. Pero cualquiera que salga con ese concepto está errado, alejado totalmente de la realidad, porque la Biblia me dice otra cosa diferente. Quien tiene la razón siempre es la palabra del Señor. Así que hay que ir a la Biblia, y es la Biblia la que nos enseña claramente qué es lo que debemos seguir. Sin embargo, mira el proceder de los discípulos, de los apóstoles, lo que ellos hicieron. Versículo 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero una vez más, mira lo que dice el versículo 5, pero algunos de la septa de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Nótese bien, aquí afirma entonces que los maestros que menciona el versículo 1 eran fariseos, de la septa de los fariseos que habían sido convertidos. Pero en ese momento, cuando sale esa ideología, esa creencia, ese dogma, se levantan también los discípulos y hacen algo que debe hacer la iglesia cuando sucedan estos casos. Versículo 6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, dice el versículo 7, o sea, se demoró, se extendió, fue una discusión grande, y como dice el texto aquí, no pequeña, una discusión no pequeña, pero en ese momento, versículo 7 dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe los corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y empieza a explicarles allí. Y nótese lo interesante, cómo se desarrolla o cómo se desenvuelve esta discusión. Hablando con una así dice Jehová y mostrando los testimonios. La salvación no es porque las personas hagan algo o dejen de hacerlo, no. La salvación es aceptar a Cristo y por gracia Él nos brinda su protección. Porque así fue lo que presentó Pedro. Él dice: mira, esos gentiles recibieron por gracia el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo los tomó a ellos, ¿cómo yo voy a tratar de imponerles algo que ni siquiera el Espíritu Santo hizo? Pues a veces somos nosotros los que complicamos las cosas. A veces somos nosotros los que nos enredamos en asuntos que no son bíblicos y pretendemos que los demás hagan algo que no está en la Biblia. Es porque estamos queriendo colocar nuestro pensamiento por encima de la palabra del Señor. Y debemos ser muy, muy cuidadosos
porque solo la Biblia es quien tiene la razón, la autoridad. Sigue leyendo el texto bíblico y te darás cuenta cómo se desenvuelve todo, y es la forma en cómo la iglesia debe resolver los asuntos, reunirse, orar, estudiar la Biblia y ver el tema en controversia a la luz de la palabra del Señor, y en común acuerdo tomar una decisión. ¿Esto es unidad? Esta es unidad. Lamentablemente algunos hoy día no quieren hacerlo. Tienen sus ideas, las presentan, entonces se habla con ellos, se reúne la iglesia, pero muchos siguen con sus ideas y eso ya es sinónimo de rebeldía y hay que alejarlos, apartarlos, porque nadie puede venir a enseñar un concepto que no nos ha dejado Cristo. El que enseñe esto, entonces hay que dejarlo a un lado, porque Cristo no es división, recuerda bien, Cristo no es división, Cristo es unidad. Y si tu mensaje en vez de unir divide, entonces no viene de Dios. Esto es algo muy claro y debes tenerlo claro en tu mente. Luego, después de esta discusión, versículo 36 en adelante, comienza el relato del segundo viaje misionero de Pablo. Cómo él empieza, y dice el versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo tenía un deseo especial, y era ir a consolidar, a fortalecer la fe de aquellos hermanos que ya había evangelizado. Él era un pastor, un líder, cómo coordinaba y cómo ayudaba y gestionaba para que aquellos hermanos se fortalecieran en su fe. Pero el versículo 37 dice: Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Interesante. Quería. La relación que tenía Bernabé con Juan Marcos era muy familiar, y sin duda esto lo indujo a querer que Juan Marcos estuviese presente en el otro viaje misionero, con el fin de darle también una oportunidad de que él demostrara su aptitud para el servicio. Pablo en un momento lo despreció, pero ahora Bernabé quería darle una oportunidad para que él también tuviese ese desarrollo. Reconoció, a no dudarlo, a diferencia de Pablo, que habían circunstancias que explicaban el momento por lo cual él se había apartado o había desertado ante esa tarea. Pero posiblemente para Pablo, que era fervoroso y valiente, era un guerrero de Cristo, para él, cualquiera que se hubiese echado hacia atrás no parecía estar apto en el reino de Dios. Y esto es lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 52. Tal vez Pablo escuchó esas palabras que los discípulos repetían, que Jesús mencionó. Allí Lucas 9, 62 dice Cristo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto tal vez lo tenía claro Pablo, y por eso rechazó a Juan Marcos cuando Juan Marcos se alejó. Pero podríamos decir, Bernabé tenía un poquito más de humano allí al darle esa oportunidad a Juan Marcos de restaurar eso que había perdido. Pero mira el concepto en Pablo. Para él, Juan Marcos necesitaba ser disciplinado, dejado de lado por lo menos por un tiempo, con el fin de prepararlo para realizar otros trabajos. Interesante, mira bien, los dos conceptos, y es aquí donde vemos que hay diferencia en los predicadores. El hecho de que pertenezcamos a la misma iglesia no quiere decir que todos tengamos que pensar igual, pero lo cierto es que todos debemos llegar a una unidad, y en este momento dice el texto que Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Allí Pablo, como te mencioné, era más estricto. Pero el versículo 39 dice que hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces allí se dividieron. Mira que esta discusión grande por Juan Marcos hizo que hubiesen dos viajes misioneros, uno de Pablo y uno de Bernabé. Y esto es algo curioso, algo interesante. Pero aquí es la última vez que se menciona a Bernabé o a Juan Marcos en el libro de los Hechos. Y como te mencioné, esto produjo que hubiesen dos viajes misioneros. Es algo positivo. Aunque los apóstoles no concordaban en cuanto a quién era digno de unirse con ellos para hacer esta obra, no había desacuerdo en cuanto a cuál era la obra que demandaba el Evangelio. Sin embargo, no se menciona más a Bernabé y a Juan Marcos, pero el nombre de Bernabé aparece en las epístolas paulinas, allí en 1 Corintios 9, en Gálatas 2 y en Colosenses 4. Cuando escribe a los Corintios, Pablo, el apóstol, afirma que Bernabé había dejado
o dado el mismo noble ejemplo de trabajar con sus propias manos para no ser sostenido por las iglesias donde predicaba, así como él lo hacía también. Y en Colosenses 4:10 se ve que Pablo recibió de nuevo a Juan Marcos como colaborador. Pablo reconoció que Juan Marcos ahora era útil para el ministerio, dice 2 Timoteo 4:11. Y probablemente Juan Marcos, después de haber trabajado con Bernabé en Chipre, regresa donde estaba Pedro y estuvo allí con él en Roma. Posiblemente fue durante esta permanencia en Roma cuando Marcos trabajó de nuevo con Pablo. Entonces nótese bien que aunque hubo una discusión y Pablo en un momento estaba en desacuerdo en que Juan Marcos viajara con él, esto no hizo que hubiese enemistades y que la obra fuese estorbada. No, al contrario, esto permitió que hubiese más obra porque Bernabé se fue de misionero y Pablo también. Entonces allí hubo más extensión, hubo 2 viajes misioneros en vez de 1. Y luego entonces Pablo llama a Juan Marcos y los 2 trabajan. Este es el sentimiento que debe haber entre los misioneros, líderes del Señor. No puede haber división, desunión. Tenemos que amarnos y apoyarnos unos a otros. Y aquí se ve cómo realmente el Espíritu Santo dirigía las mentes de ellos. Por eso, querido hermano, nosotros debemos tomar este ejemplo y estar unidos hoy también. Y nuestro enfoque, nuestra misión, nuestra prioridad principal es predicar el Evangelio. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!